La hija de mi nuevo marido se plantó en medio de mi salón con una mano en la cadera, me miró directamente a los ojos y dijo: «No eres mi madre de verdad, así que deja de actuar como si importaras aquí». Toda la sala quedó en silencio. Mis hermanas se quedaron paralizadas. Mi nieto casi dejó caer su vaso. Mi marido, el hombre que había prometido honrarme, no me defendió. Me miró delante de todos los que quiero y dijo: «No es tu hija. No la corrijas». Sentí algo frío recorrerme el pecho. Sonreí, pero no porque estuviera feliz. Era la sonrisa de una mujer cuyo corazón acaba de romperse y que sabe que alguien está a punto de aprender una lección muy cara. Al amanecer del día siguiente, su dinero para la universidad, su coche y todas las comodidades de las que disfrutaba habían desaparecido. Pero lo que ninguno de ellos sabía era esto. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, y aquella noche fue la última vez que alguien en esa casa confundiría mi bondad con debilidad. Me llamo Linda Parker. Tenía 66 años cuando ocurrió eso y había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que la paz valía casi cualquier precio. Estaba equivocada. Algunos precios son demasiado altos. Algunos silencios cuestan demasiado. Y a veces el momento que rompe una familia es el mismo que salva a una persona dentro de ella. Aquella tarde había empezado como una celebración. Era la primera gran cena familiar que organizaba desde que me casé con Daniel Brooks 8 meses antes. Daniel tenía 69 años, educado en público, tranquilo con los demás y muy bueno aparentando ser considerado. Si lo hubieras conocido en la iglesia o en el supermercado, habrías dicho que era un hombre amable. Habrías dicho que tuve suerte de encontrar el amor otra vez después de perder a mi primer marido, Mark, por un derrame repentino 6 años antes. Durante un tiempo, yo también lo creí. Después de que Mark muriera, mi casa se volvió demasiado silenciosa. Las mañanas se hacían largas. Las tardes aún más. Seguía cocinando demasiada comida y aún giraba la cabeza cada vez que oía un coche entrar en el garaje, como si esperara que volviera del trabajo. Mi hija Rachel me decía que necesitaba compañía. Mi hijo Ben decía que necesitaba volver a oír risas en la casa. Incluso mis nietos, dulces niños de ojos grandes y corazones ruidosos, seguían diciendo: «Abuela, no deberías estar sola para siempre». Así que cuando Daniel apareció en mi vida, me permití tener esperanza. Él también era viudo. Sabía lo que se siente al perder. Sabía lo vacía que puede parecer una silla. Decía todo lo correcto. Traía flores que nunca eran demasiado llamativas. Llamaba cuando decía que iba a llamar. Escuchaba cuando yo hablaba de Mark sin incomodarse. Incluso lloró una vez al contarme sobre su difunta esposa, Susan. Eso lo hacía parecer abierto y real. Y luego estaba su hija, Emily. Emily tenía 21 años cuando la conocí. Tenía el cabello llamativo, zapatos caros y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. La primera vez que nos vimos, me abrazó ligeramente, dio un paso atrás y dijo: «Papá merece ser feliz, así que lo intentaré». Intentaré. Esa palabra se me quedó grabada. No dijo «me alegro por ti». No dijo «bienvenida». No dijo «me alegra que estés aquí». Dijo «lo intentaré». Aún así, me dije que no debía juzgarla demasiado rápido. Había perdido a su madre. Era joven. Los jóvenes pueden ser duros cuando están heridos. Yo había criado hijos. Sabía que el dolor no siempre suena suave, así que fui paciente. Demasiado paciente. Al principio, la falta de amabilidad de Emily venía en pequeñas dosis. Miraba mi salón y decía: «Este sitio es mono», con un tono que hacía que mono sonara a viejo y ridículo. Me llamaba Linda en lugar de señora Brooks o siquiera señorita Linda, incluso después de convertirme en la esposa de su padre. Ponía los ojos en blanco cuando le pedía que se quitara los zapatos sobre la alfombra que mi difunto marido y yo habíamos comprado en nuestro viaje del 25 aniversario. Una vez se rió cuando guardé sobras en recipientes y dijo: «¿De verdad tienes hábitos de anciana?». Dejé pasar la mayoría de esas cosas. Me dije que la paz importaba más que el orgullo. Me recordé que la familia lleva tiempo. Sonreí ante pequeños cortes esperando que se detuvieran.
Pero después de que Daniel se mudara a mi casa, las cosas cambiaron de formas que no esperaba. Verás, esta era mi casa. Mark y yo la habíamos comprado 32 años antes. Pintamos la cocina nosotros mismos. Plantamos los rosales junto al camino de entrada con nuestras propias manos. Marcamos la altura de los niños en la pared de la despensa hasta que crecieron demasiado para quedarse quietos. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos. Cada habitación tenía una parte de mi vida. Cuando Daniel se casó conmigo, vendió su pequeño apartamento y se mudó conmigo. Eso era práctico. Mi casa estaba pagada. Era más grande. Estaba más cerca de mi iglesia, de mi hija, del colegio de mi nieto y de la pequeña biblioteca donde hacía voluntariado 2 veces por semana. Daniel decía que apreciaba que yo nos diera un hogar sólido. Pero poco a poco empezó a comportarse como si me hubiera salvado al mudarse. Empezó a hacer sugerencias que parecían inofensivas. Quizá deberíamos cambiar ese comedor antiguo. Quizá deberías dejar que Emily use más la habitación de invitados. Quizá el garaje podría despejarse para que Emily tenga aquí un segundo coche. Quizá estás demasiado apegada a las cosas viejas. Esa última se me quedó grabada. Demasiado apegada. Como si los recuerdos fueran un mal hábito, como si la lealtad a la vida que construí antes que él fuera injusta. Luego llegó el dinero. Yo estaba bien, no rica como la gente rica de la televisión, pero sí segura. Mark había sido cuidadoso. Yo también. Ahorramos, invertimos y vivimos por debajo de nuestras posibilidades. También recibía una pensión modesta de viudedad por el trabajo de Mark y tenía un fondo universitario que había ayudado a construir para mis nietos con los años. Daniel lo sabía. También sabía que yo creía en ayudar a la familia. Al principio solo pedía pequeñas cosas para Emily. Linda, el seguro del coche este mes es alto. Linda, ahora mismo está entre trabajos. Linda, los libros de la universidad son caros. Linda, lo está pasando mal. Dije que sí más veces de las que debería. Pagué una reparación. Luego una matrícula. Luego ayudé con la entrada de un coche de segunda mano después de que Emily llorara en mi mesa de cocina diciendo que estaba intentando arreglar su vida. Ese coche se suponía que era para ayudarla a ir a la universidad y al trabajo. Ese dinero se suponía que era apoyo temporal. Pero lo temporal tiene la mala costumbre de volverse permanente cuando la gente se acostumbra a gastar lo que no es suyo. Pronto Emily actuaba como si mi ayuda fuera automática. No pedía con gratitud. Exigía con actitud. Una vez, cuando le recordé que la tarjeta de gasolina que le había dado era solo para la universidad y el trabajo, se rió y dijo: «Relájate, Linda. No es como si estuviera sin dinero». Otra vez vino. Abrió mi nevera sin preguntar y tiró un recipiente de sopa que había preparado porque dijo que olía a viejo. Hizo todo eso mientras Daniel estaba allí y la llamaba enérgica. ¿Enérgica? ¿Qué palabra tan bonita usa la gente cuando no quiere admitir que alguien es maleducado? Mi hija Rachel lo notó antes de que yo quisiera admitirlo. Una tarde se sentó en mi mesa de cocina, vio a Daniel y a Emily marcharse con bolsas de una compra que yo no sabía que estaba pagando y dijo: «Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera». Recuerdo secarme las manos con un paño y fingir que no sabía lo que venía. Dijo: «Se están aprovechando de ti». Me reí de esa forma en la que se ríen las mujeres cuando intentan evitar que una verdad dolorosa se vuelva real. «No seas dramática», le dije. Rachel no sonrió. «No estoy siendo dramática, mamá. Estoy siendo tu hija. Hay una diferencia». Eso dolió porque tenía razón. Le dije que Daniel se estaba adaptando. Le dije que Emily era inmadura. Le dije que las familias mezcladas son complicadas. Rachel se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Complicado es una cosa. Falta de respeto es otra. Ben también lo ve. Incluso los niños lo ven. Te hablan como si esta fuera su casa y tú fueras la invitada». Sentí el calor subir a mi cara, no porque estuviera equivocada, sino porque había dicho en voz alta lo que yo llevaba tiempo tragándome en silencio. Le pedí que lo dejara. No insistió más ese día, pero antes de irse me tocó la mano y dijo: «Por favor,
No esperes a que te hagan daño de verdad para creer lo que está pasando. Debería haberla escuchado, pero estaba cansada de perder. Esa es la verdad. Nadie te dice que cuando pierdes un gran amor al final de la vida, te vuelves más propensa de lo que deberías a ignorar las señales de alerta solo para no sentirte sola otra vez. Te dices que estás siendo paciente, comprensiva, madura. A veces solo estás teniendo miedo. Pasaron semanas. Luego llegó la cena familiar. La organicé porque mi hermana Carol venía de Ohio y mi hijo Ben traía a su esposa y a sus hijos. Rachel también venía, junto con su hijo adolescente, Mason, lo bastante mayor como para darse cuenta de todo y lo bastante callado como para no perderse nada. Preparé pollo asado, puré de patatas, judías verdes, té dulce y el pastel de melocotón que tanto les gusta a mis nietos. Saqué la vajilla buena. Puse flores frescas en la mesa. Quería una noche cálida. Quería que todos se sintieran familia. Quería una prueba de que las grietas que sentía aún podían arreglarse. Daniel parecía alegre ese día. Incluso me besó en la mejilla mientras cocinaba y dijo: «Siempre sabes cómo hacer que una casa se sienta viva». Por un segundo casi creí que todo estaba bien. Emily llegó tarde, entrando con botas altas, con el teléfono en la mano como si fuera parte de su cuerpo. Besó a Daniel en la mejilla, me dio un pequeño gesto con la cabeza y miró alrededor como si evaluara un hotel que no había elegido. La cena empezó bien. Hubo risas. Carol contó historias de cuando éramos pequeñas. Ben bromeó con Mason por la cantidad de puré que se había servido. Rachel me ayudó a recoger los platos. Daniel sirvió bebidas y actuó encantador. Entonces la conversación cambió. Carol le preguntó a Emily cómo iba a la universidad. Emily hizo una mueca y dijo: «Sinceramente, me iría mejor si la gente a mi alrededor entendiera los límites». La mesa se quedó en silencio. Carol parpadeó. «¿Qué quieres decir, cariño?» Emily pinchó una judía verde y dijo: «Algunas personas se casan y de repente creen que pueden decirle a adultos cómo vivir». Sentí cómo se me tensaba el estómago. Rachel dejó el tenedor lentamente. Daniel miró a Emily, pero no dijo nada. Manteniendo la calma dije: «Emily, si tienes algo que decir, dilo con respeto». Ella se rió. Esa risa ligera, afilada y cruel. Luego miró a mis hijos, a mi hermana, a mi nieto y dijo: «¿Veis? Eso es exactamente lo que digo. Le encanta fingir que manda». Hay momentos en los que una habitación cambia sin moverse. Ese fue uno. Sentí como si el aire se retirara. Notaba el corazón en la garganta. Dije: «Esta es mi casa y no voy a permitir que me hables así delante de mi familia». Emily se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y dijo las palabras que aún escucho como una puerta cerrándose de golpe. «Tu familia, no la mía, y tú no eres mi madre. Así que deja de actuar como si te debiera respeto». Carol jadeó. Ben murmuró: «Increíble». Mason bajó la mirada al plato con los ojos muy abiertos. Rachel se levantó a medias, pero antes de que pudiera hablar, Daniel habló. Y lo que dijo importó aún más que el insulto de Emily. Me miró directamente, tranquilo, como si hablara del tiempo, y dijo: «Linda, no es tu hija. No la corrijas. Así, delante de todos en mi propia casa. No puedo explicar del todo el dolor que eso provoca. No fue solo humillación. Fue traición disfrazada de normalidad. Fue un marido eligiendo la comodidad en lugar de la verdad. Fue entender de golpe que la persona a tu lado llevaba mucho tiempo en tu contra. Por un segundo pensé que lloraría. Por otro que gritaría. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, la clase de sonrisa que hizo que Rachel entrecerrara los ojos porque me conocía lo suficiente como para saber que el peligro acababa de entrar en la habitación. Dije: «Tienes razón, Daniel. No es mi hija». Emily sonrió con suficiencia, creyendo que había ganado. Me giré hacia Rachel y dije suavemente: «Cariño, ¿me ayudas con los platos?» Rachel se levantó de inmediato. También la esposa de Ben, Laura. El resto de la cena siguió adelante, pero estaba muerta. Sin calidez, sin comodidad,
Solo el sonido de los cubiertos y la gente fingiendo no escuchar la grieta que había partido la noche. En la cocina, Rachel susurró: «Mamá, por favor dime que no vas a ignorar esto». Aclaré un plato lentamente y dije: «No, no lo voy a ignorar». Me miró a la cara. «¿Qué vas a hacer?». Me sequé las manos, doblé el paño con cuidado y la miré. Lo que debería haber hecho meses atrás esa noche. Después de que todos se fueran, Daniel entró en el dormitorio molesto, no avergonzado. Dijo: «Has empeorado las cosas presionándola». Lo miré desde el otro lado de la habitación y dije: «Yo he empeorado las cosas». Suspiró como si yo le cansara. «Emily es joven. Aún está de duelo. Se siente juzgada por ti». Casi me reí de lo fácil que le resultaba torcer la verdad. ¿Juzgada?, dije. «Daniel, me ha insultado en mi propia casa delante de mi familia». Se encogió de hombros. «Necesitas tener la piel más dura y dejar de intentar educarla. No es tu lugar». Ahí estaba otra vez. «No es tu lugar. En mi casa, con mi dinero». Después de toda mi ayuda, me senté en el borde de la cama y le hice una pregunta que llevaba meses creciendo dentro de mí. ¿Te casaste conmigo porque me querías o porque pensaste que te haría la vida más fácil a ti y a Emily? Su cara cambió por un segundo, pero lo vi. Ese pequeño gesto, esa pausa culpable. Luego dijo: «Eso es insultante». A veces la verdad solo resulta insultante para quien la oculta. Asentí despacio y no dije nada más. Se durmió enfadado. Yo no dormí nada. En cambio, me senté en el salón a oscuras con una lámpara tenue y pensé en cada factura que había pagado, cada falta de respeto que había perdonado, cada vez que había tragado mi dolor para mantener la paz. Sobre las 2 de la madrugada abrí la carpeta donde guardaba cuentas, títulos, contraseñas y transferencias. Hice una lista. A las 3 de la madrugada mis manos dejaron de temblar. A las 4 sabía exactamente lo que iba a hacer. Al amanecer estaba vestida, tranquila y lista. Daniel seguía dormido. La casa estaba en silencio. Afuera el mundo parecía suave y pálido, como cualquier mañana normal. Pero no lo era. No para Emily, no para Daniel y no para mí. Porque antes del desayuno hice 3 llamadas, envié 2 correos y abrí un cajón cerrado que no tocaba desde hacía años. Cuando el sol salió sobre el arce del jardín, el pago de la universidad de Emily quedó bloqueado. El coche que conducía dejó de estar a su disposición y el dinero que creía que siempre tendría se cortó por completo. Y cuando mi teléfono sonó 20 minutos después con el nombre de Daniel en la pantalla y Emily gritando de fondo, contesté con voz firme. Lo que pasó después fue el momento en que por fin entendieron que yo no era débil. Solo había sido paciente. Y la paciencia, cuando se lleva demasiado lejos, puede convertirse en algo mucho más aterrador. Entonces Daniel gritó palabras que me helaron. «Linda, ¿qué has hecho? ¿Y a quién más has llamado?». No respondí enseguida porque en ese momento estaba mirando un documento sobre la mesa, uno que había sacado de aquel cajón antes del amanecer. Un documento con el nombre de Susan, la difunta esposa de Daniel, y lo que descubrí en la última página cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, su hija y la verdadera razón por la que habían entrado en mi vida. La voz de Daniel temblaba tanto al teléfono que por un segundo pensé que lo soltaría. «Linda, respóndeme. ¿Qué has hecho?». Detrás de él oía a Emily llorar y gritar a la vez. «El pago de mi universidad no ha pasado. Mi tarjeta no funciona. La app del coche dice acceso denegado». «¿Qué has hecho?». Miré otra vez el papel en mis manos. Susan Brooks, la difunta esposa de Daniel. El documento era una carta antigua doblada con cuidado y guardada en un archivo que casi había olvidado que existía. Años atrás, Daniel me había pedido que guardara algunos papeles de Susan en mi cajón cerrado cuando se mudó, diciendo que le dolía demasiado verlos. No le di importancia entonces. Solo quería ser amable. Ahora estaba mirando el nombre de Susan y mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Finalmente hablé. «He corregido un error». Emily soltó una risa amarga. «No puedes hacerme esto». Manteniendo la calma dije: «En realidad, sí puedo. La cuenta de la universidad está a mi nombre.
El coche está a mi nombre. El dinero que estabas gastando era mío. Como no tengo derecho a disciplinarte, he decidido que tampoco tengo la obligación de mantenerte. Hubo un segundo de silencio. Luego Daniel habló en voz baja y peligrosa. Linda, estás exagerando. Eso casi me hizo reír. Exagerando. Una mujer puede ser insultada en su propia casa, humillada delante de su familia, y aún así le dicen que exagera en cuanto deja de permitirlo. Dije, no, Daniel, estoy reaccionando exactamente lo necesario. Y colgué. Durante un momento me quedé allí, en el silencio de la mañana, con el teléfono en la mano. La casa se sentía diferente, más ligera, pero también extraña, como una habitación después de una tormenta. Entonces volví a mirar la carta de Susan. Estaba escrita con tinta azul en papel color crema. La fecha era de casi 5 años atrás, solo 3 meses antes de que muriera. Me senté despacio junto a la ventana y la leí desde el principio. Daniel, si me pasa algo, por favor no dejes que Emily crezca creyendo que el dinero es amor. Ya cedes demasiado porque te sientes culpable. Ella está enfadada, malcriada y es descuidada. Y si no la haces afrontar las consecuencias ahora, se volverá dura. Usará a la gente. Los encantará cuando necesite algo y luego les hará daño cuando le digan que no. Sé que odias que diga esto, pero la culpa no es educar. Por favor, no metas a otra mujer en este problema a menos que estés dispuesto a protegerla. No dejes que la soledad te convierta en un cobarde. Mis manos se quedaron frías. Leí esa frase 2 veces. No dejes que la soledad te convierta en un cobarde. Esa frase me golpeó más que nada porque de repente lo vi todo. Susan lo sabía. Había visto la debilidad de Daniel. Había visto el egoísmo creciente de Emily. Incluso temía que otra mujer cayera en la misma trampa. Y yo había entrado con el corazón abierto y lleno de esperanza. Me quedé allí mucho tiempo mirando la carta, sintiendo pena por una mujer a la que apenas conocí. No solo porque murió, sino porque intentó advertir a alguien a su manera. Quizá esperaba que Daniel cambiara. Quizá que Emily cambiara. Quizá que nadie más saliera herido. Pero allí estaba yo, herida exactamente como ella temía. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Rachel. Mamá, ¿estás bien? Solté el aire que llevaba reteniendo toda la mañana. No, dije con sinceridad, pero creo que por fin empiezo a estarlo. Se quedó en silencio un segundo. Luego dijo, Ben me ha contado que Daniel lo llamó. Está furioso. Emily está en pánico. ¿Qué ha pasado? Así que se lo conté. Le conté las 3 llamadas, una a la universidad para cancelar el pago, otra al seguro para quitar a Emily de la póliza del coche y otra a la app del coche para bloquear su acceso. Luego los 2 correos, uno a mi asesor financiero para cortar transferencias y otro a mi abogado para pedir una cita urgente. Rachel escuchó todo. Cuando terminé dijo algo tan suave que casi me rompió. Bien. Cerré los ojos. No me siento bien. Lo sé, dijo. Me refiero a que hiciste bien en pararles. Eso es algo que la gente no dice lo suficiente. A veces lo correcto también duele. Sobre las 9 de la mañana Daniel llegó a casa. Cerró la puerta de golpe y los cuadros temblaron. Tenía la cara roja y Emily entró detrás con los ojos hinchados. Señaló hacia mí antes de que se cerrara la puerta. Arréglalo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con la carta de Susan a mi lado. Buenos días, Emily. No me digas buenos días, espetó. Mi cuenta de la universidad dice saldo pendiente. El coche no funciona. Mi tarjeta fue rechazada. ¿Sabes lo vergonzoso que fue? La miré tranquila. Sí, sé exactamente lo que es la humillación pública. Su cara se tensó. Daniel se acercó. Esto ya es suficiente. Me levanté despacio, firme. No, Daniel, aún no es suficiente. Parpadeó sorprendido. Emily cruzó los brazos. Estás siendo mezquina. Negué con la cabeza. Mezquino es burlarse de la mujer que paga tus facturas. Mezquino es insultarla delante de su familia.
Mezquino es usar a la gente y luego sorprenderse cuando dejan de hacerlo. Daniel se pasó la mano por la boca. Linda, calmémonos. Casi sonreí. Estoy calmada, dije. Por eso está pasando esto. Emily miró a su padre esperando que la salvara. Él la había acostumbrado a eso. En vez de hacerlo me miró y dijo, ¿qué quieres? No era una disculpa, era una negociación. Aún creía que esto era para que yo cediera. Cogí la carta. Quiero honestidad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es eso? Algo que Susan quiso que aprendieras antes de que fuera tarde. Se quedó pálido. Emily miró de uno a otro. ¿Qué está pasando? Desdoblé la carta y leí en voz alta la parte de la soledad, la parte de usar a la gente y la de no meter a otra mujer si no iba a protegerla. Cuando terminé la cocina estaba en silencio. Emily parecía impactada. Daniel acorralado. Dije en voz baja, ¿tu esposa vio esto venir? Emily habló más bajo. ¿Mi madre escribió eso? Sí. Por primera vez parecía confundida, incluso dolida. Pero Daniel reaccionó rápido. Esa carta era privada, no tenías derecho a leerla. Solté un suspiro. Qué curioso. Ahora todo el mundo habla de derechos. Solo cuando dejo de ser útil. Emily lo miró. Papá, ¿mamá pensaba eso de mí? Daniel evitó su mirada demasiado tiempo. Fue suficiente respuesta. Emily dio un paso atrás. No. Luego se giró hacia mí desesperada. Estaba enferma. No lo decía de esa manera. Sostuve su mirada. Puede ser. O puede que las personas enfermas a veces digan la verdad más rápido porque están demasiado cansadas para seguir fingiendo. Daniel golpeó la encimera con la palma de la mano. Basta. Su voz retumbó en toda la cocina. Luego me señaló. Lo estás tergiversando todo. Susan estaba bajo mucha presión. Emily era una adolescente y tú actúas como una víctima cuando lo único que hicimos fue intentar ser una familia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se asentó para siempre. No, Daniel, dije. No intentasteis ser una familia. Intentasteis estar cómodos. Hay una diferencia. Se quedó mirándome. Seguí antes de que el miedo me alcanzara. En una familia hay respeto. En una familia hay honestidad. Una familia no deja que una sola persona pague por todo mientras le dicen que no tiene ningún lugar. Una familia no insulta a la mujer que mantiene las luces encendidas y luego la llama dramática cuando dice basta. Los ojos de Emily volvieron a llenarse de lágrimas, pero ahora su rabia parecía inestable. Yo no te pedí que hicieras todo eso, dijo. La miré. No. Solo lo aceptaste una y otra vez. Eso no es mejor. Se estremeció. Daniel se puso delante de ella como si el peligro fuera yo. Linda, esto se acaba ahora mismo. ¿O qué? Pregunté. Abrió la boca, pero no le salió nada. Porque por primera vez desde que me casé con él, no había nada con lo que pudiera amenazarme. La casa era mía. Las cuentas eran mías. El coche era mío. El miedo también había sido mío. Pero hasta eso se estaba desvaneciendo. De repente, Emily empezó a llorar de verdad. No el llanto ruidoso y furioso de antes, sino el tipo de llanto roto que nace de la humillación y la confusión. Se dejó caer en una silla y se cubrió la cara. Todo esto es por una cena estúpida, dijo. Negué con la cabeza. No. Esto es por cada cena, cada palabra grosera, cada factura, cada excusa, cada vez. Yo elegí la paz mientras vosotros dos elegisteis el abuso y la comodidad. Daniel apartó una silla y se sentó pesadamente, como si se le hubiera ido el aire. Entonces dijo algo que volvió a cambiar la habitación. ¿Quieres la verdad, Linda? Lo miré. Sí. Se rió una vez, amargado y cansado. Bien. La verdad es que, después de que Susan murió, Emily empeoró. Suspendía asignaturas, reventaba tarjetas de crédito, salía con hombres que se aprovechaban de ella, me mentía, me lloraba, necesitaba dinero todo el tiempo. Yo estaba agotado. Entonces te conocí. Eras estable, cálida, organizada.
Pensé que quizá estar contigo lo calmaría todo. Ahí estaba, claro y horrible. Sentí que se me apretaba el pecho, pero me obligué a hacer la pregunta que faltaba. ¿Te casaste conmigo porque me querías? Bajó la mirada. Te tenía cariño. Esa no era la respuesta. Repetí la pregunta. ¿Te casaste conmigo porque me querías? Susurró, no como tú merecías. Emily levantó la cabeza de golpe y lo miró fijamente. ¿Papá? Él no la miró. Pensé que ese amor podría crecer, dijo. Pensé que si todos vivíamos bajo el mismo techo, las cosas funcionarían. Pensé que tú podrías ayudar. Una palabra tan pequeña para una traición tan profunda. Sentí que las lágrimas querían subir, pero no las dejé caer. Así que yo era una solución, dije. No una esposa. Daniel no dijo nada. Emily se levantó despacio, secándose la cara, y ahora miraba a su padre con algo muy parecido al horror. La utilizaste por mí. Él también se puso de pie. No, Emily, no fue así. Pero ella ya estaba negando con la cabeza. ¿Por eso me decías al principio que fuera amable? Preguntó. ¿Por qué necesitaba su dinero? Estuve a punto de hablar, pero me detuve. Era la primera verdad que se rompía entre ellos, y no me pertenecía. Daniel intentó agarrarla del brazo. Ella se apartó. Luego me miró y, por un segundo, vi a la niña escondida dentro de aquella joven maleducada. Una niña consentida, sí, pero también herida. Yo no lo sabía, susurró. Le creí en parte, no del todo, pero en parte. Y eso fue suficiente para que la habitación se sintiera aún más triste. Entonces sonó el timbre. Los tres nos giramos. Nadie esperaba a nadie. Fui hasta la ventana delantera y miré hacia afuera. Un sedán azul oscuro estaba aparcado junto a la acera. Y bajando de él, con un maletín de cuero en la mano y una expresión seria, estaba la última persona que Daniel quería ver, mi abogado. Y justo detrás venía un segundo hombre al que reconocí de la oficina del registro del condado. El que llevaba el expediente que podía demostrar exactamente lo que Daniel había estado planeando a mis espaldas con mi casa. En el momento en que vi a mi abogado en la acera, sentí un vuelco en el estómago, pero no porque tuviera miedo. Fue porque supe dos cosas a la vez. La primera, que lo que Daniel ocultaba era mucho más grande que comentarios hirientes, dinero para la universidad y una cena horrible. La segunda, que aquella era la mañana en que la última de las mentiras empezaría a morir. Detrás de mí oí la silla de Daniel arrastrarse con fuerza sobre el suelo de la cocina. ¿Quién es?, preguntó, aunque su voz ya sonaba débil. Me aparté de la ventana y respondí con claridad. Mi abogado. El color de su cara cambió tan rápido que casi parecía doloroso. Emily se quedó inmóvil junto a la mesa, con una mano aún apretada contra el pecho. Miraba de él a mí y de mí a él, como si intentara entender un juego que no sabía que estaba jugando. Entonces añadí, y el funcionario del registro del condado. Daniel dio un paso hacia mí. ¿Por qué los has hecho venir? Le sostuve la mirada. Porque me desperté antes del amanecer y decidí que había terminado de vivir confundida. Durante un segundo nadie se movió. Luego volvió a sonar el timbre, firme y educado. Caminé hasta la puerta y la abrí antes de que Daniel pudiera impedirlo. Mi abogado, Thomas Reed, me dedicó una mirada serena. Thomas rondaba los 60 años. Era pulcro, cuidadoso y nada dramático. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. Nos conocíamos desde hacía años. Se había encargado de la herencia de Mark cuando mi marido murió y, más tarde, me ayudó a actualizar mis papeles cuando me volví a casar. A su lado estaba el señor Harris, de la oficina del condado, un hombre serio con gafas plateadas y un expediente grueso bajo el brazo. Buenos días, señora Parker, dijo Thomas. Buenos días, Thomas. Miró por encima de mi hombro hacia el interior de la casa y entendió al instante que aquella no sería una visita tranquila. ¿Podemos pasar? Me aparté. Por favor, pasad. Daniel apareció en el recibidor rápidamente, con una sonrisa tensa y falsa. Debe de haber algún malentendido. Thomas le dedicó un leve gesto de cabeza.
Justamente para aclararlo estamos aquí. Emily se quedó en el umbral de la cocina, tensa y pálida, mientras los cuatro pasábamos al salón. La luz de la mañana caía sobre la alfombra que Mark y yo habíamos comprado años atrás, y me quedé mirándola un segundo, pensando qué extraño era que la habitación siguiera pareciendo en paz mientras todo lo que había dentro se abría por completo. Thomas dejó el maletín sobre la mesa de centro y lo abrió con lentitud. Señor Brooks, dijo, la señora Parker se puso en contacto conmigo esta mañana después de encontrar un expediente que la llevó a plantear varias preguntas urgentes. También revisé unos registros presentados ante el condado hace 3 semanas. Como algunos de esos registros afectan directamente a esta propiedad, pedí al señor Harris que nos acompañara para confirmar lo que se presentó. El rostro de Daniel se tensó. No sé de qué va todo esto. Thomas lo miró con serenidad. Entonces esto debería ser sencillo. Sacó varios documentos y los colocó en una pila ordenada. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve las manos juntas. Thomas se volvió primero hacia mí. Linda, quiero explicarte esto con claridad. Hace unas 3 semanas se presentaron unos borradores para revisión sobre una posible transferencia de derecho de supervivencia y una reestructuración parcial de la titularidad de esta propiedad. Lo miré fijamente. Yo nunca aprobé nada parecido. No, dijo Thomas, no lo aprobaste. Una ola de frío me recorrió. Entonces, ¿cómo? El señor Harris intervino, con voz formal y directa. La presentación estaba incompleta, así que no llegó a formalizarse. Saltó una alerta en nuestra oficina por discrepancias en los documentos de identidad de apoyo y porque la declaración de propiedad marital no coincidía del todo con el historial actual de la escritura. Oí las palabras, pero por un segundo me parecieron lejanas. Luego encajaron. Daniel había intentado cambiar algo relacionado con mi casa. Mi casa. La que Mark y yo pagamos. La que estaba totalmente a mi nombre. La que Daniel no tenía derecho ni a tocar. Me volví lentamente hacia él. ¿Qué hiciste? Levantó las manos enseguida. No pasó nada. Esa no fue mi pregunta. La voz de Emily llegó desde detrás de nosotros, pequeña y temblorosa. Papá. Thomas deslizó un documento hacia mí. Linda, el borrador pedía la revisión de un posible ajuste del título que habría colocado al señor Brooks en una posición mucho más fuerte para reclamar un interés residencial continuado si te ocurría algo. Sentí que la habitación se inclinaba. Dilo claro, susurré. Thomas lo hizo. Si hubieras muerto antes de descubrir esto, Daniel habría tenido una base legal mucho más fuerte para permanecer en esta casa y posiblemente bloquear o complicar el proceso de herencia de tus hijos. La habitación quedó en absoluto silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pared. Podía oír la respiración de Emily. Podía oír mi propio pulso. Entonces miré a Daniel y dije unas palabras que me supieron a hierro en la boca. Estabas preparándote para quedarte con mi casa. Negó con la cabeza demasiado deprisa. No, no para quedármela, para protegerla. Thomas habló antes de que yo pudiera hacerlo. No sin su consentimiento informado. Daniel estalló. Solo era un borrador. El señor Harris ajustó el expediente que llevaba en las manos. Era un borrador presentado junto con documentación de apoyo. Eso no es propio de alguien que solo fantasea. Emily dio un paso lento hacia atrás hasta que su hombro tocó la pared. Papá, ¿hiciste esto? Daniel se giró hacia ella con una expresión que ya le había visto antes. Una expresión que suplicaba ser creída el tiempo suficiente para escapar de la verdad. Emily, no es lo que parece. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿qué es? Abrió la boca, pero Thomas ya tenía otro papel en la mano. Linda, hay más. Me preparé. Este borrador también hacía referencia a una dependencia financiera conjunta prevista en relación con un miembro adulto del hogar. Hizo una pausa y luego miró a Emily con cuidado. Parece que se trata de tu hijastra. Los ojos de Emily se abrieron de golpe. Yo. Thomas asintió. Había un texto que sugería una necesidad a largo plazo de apoyo residencial continuado ligada a dependencia educativa y de transición. Sonaba rígido y legal, pero lo entendí.
Daniel había estado construyendo una historia en papel. Una historia que decía que él y Emily dependían de mí. Una historia que haría más difícil que mis hijos protegieran mi casa si a mí me pasaba algo. Una historia que convertía mi bondad en un arma contra mí. Me senté despacio porque las piernas ya no me sostenían. La traición dentro de un matrimonio ya duele bastante. Pero la traición dirigida contra tus hijos después de tu muerte, eso es otro tipo de dolor. Eso es robar la paz. Eso es meter la mano en un futuro que intentabas dejar a salvo para la gente que amas. Daniel volvió a hablar, esta vez más alto, como si el volumen pudiera arreglar la verdad. Solo intentaba asegurarme de que Emily no se quedara en la calle si me pasaba algo. Eso es todo. Lo miré. Entonces deberías haber hablado conmigo. Soltó una risa frustrada. Cada vez que intentaba hablar de planificación a largo plazo, te ponías emocional. Casi sonreí ante semejante descaro. Emocional. Esa palabra otra vez. Es increíble la facilidad con la que la gente egoísta llama emocional a la honestidad cuando no quiere escucharla. Dije, tú no hablaste de planificación a largo plazo. Fuiste a mis espaldas y empezaste trámite sobre una casa que no te pertenece. Emily estaba llorando otra vez, pero ahora no me miraba a mí. Lo miraba a él. Me metiste en esto. Él dio un paso hacia ella. Intentaba protegerte. Ella se apartó bruscamente. No, dijo, me estabas usando otra vez. Había algo crudo en su voz que hizo que la mirara de otra manera por un momento. No con cariño, no todavía, pero sí de otra manera. Porque quizá había sido grosera y caprichosa durante años. Sí. Quizá había recibido y recibido sin hacer suficientes preguntas. Pero en aquel instante estaba descubriendo lo que se siente al ser utilizada por la persona en la que más confías. Eso no borraba lo que me había hecho a mí, pero explicaba algo. Thomas se aclaró la garganta con suavidad. Linda, también tengo que aconsejarte sobre los pasos inmediatos, porque hubo un intento de presentación, aunque quedara incompleto. Recomiendo que hagamos 3 cosas hoy. Primero, activar protección adicional sobre la escritura y alertas de fraude en el registro de la propiedad. Segundo, actualizar de inmediato tus documentos sucesorios. Tercero, decidir si el señor Brooks debe seguir residiendo en la vivienda mientras se resuelve todo esto. La habitación pareció estrecharse alrededor de esa última frase. Daniel me miró fijamente. ¿No vas a echarme? No era una pregunta. Pensé en los primeros meses después de mi boda, en las cenas amables, en lo cuidadosamente que hablaba cuando quería parecer bueno. Pensé en cada vez que dudé de mi propia incomodidad porque quería la paz más que la verdad. Luego pensé en Mark. En Mark, que nunca me hizo sentir pequeña en mi propia casa. En Mark, que solía decir que la confianza no se demuestra cuando la vida es fácil. Se demuestra cuando una persona tiene la oportunidad de ser egoísta y decide no serlo. Daniel tuvo su oportunidad. Muchas oportunidades. Y cada vez se eligió a sí mismo. Me puse de pie. En realidad, dije, si voy a hacerlo. Emily levantó la cabeza de golpe. Daniel dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando Thomas se irguió. La voz de Daniel bajó. No puedes hacer esto por unos papeles que nunca llegaron a formalizarse. Sostuve su mirada. Puedo hacer esto porque me mentiste, usaste mi dinero, permitiste que tu hija me humillara, admitiste que no me querías como merece una esposa y preparaste en silencio una manera de interponerte entre mis hijos y la casa que su padre construyó conmigo. Los papeles no son la única razón. Son simplemente la última prueba que necesitaba. Su rostro se endureció. Estás cometiendo un error. Puede ser, dije, pero será mi error en mi casa, no el tuyo en secreto. Durante un segundo pensé que gritaría. En cambio, pareció cansado. Enfadado también, pero cansado del modo en que se ve la gente cuando la versión cuidadosamente organizada de su vida se derrumba de repente. Emily habló antes de que pudiera hacerlo él. Papá, ¿alguna vez la quisiste de verdad? Esa pregunta quedó suspendida en la habitación como humo. Me miró a mí, luego a Emily, y luego apartó la vista. Le tenía cariño. Emily abrió la boca, incrédula.
Eso no es lo que he preguntado. Él no dijo nada, y a veces el silencio es la confesión más ruidosa. No sentí ninguna victoria. Solo tristeza. Porque aquel era el hombre con el que me había casado. Aquella era la verdad junto a la que había dormido. Thomas empezó a separar los documentos en varias pilas. Su calma me dio algo firme a lo que aferrarme. Linda, dijo, ¿quieres que contacte con un cerrajero y prepare la notificación temporal de ocupación? Daniel soltó una risa por lo bajo. Lo has planeado todo en una sola mañana. No, dije en voz baja. Tú llevas meses planeando esto. Yo simplemente por fin te alcancé. Eso dio en el blanco. Se giró y se pasó las dos manos por la cara. Luego dijo, bien, me iré unos días hasta que la gente se calme. ¿La gente? Como si todo aquello fuera un estado de ánimo colectivo y no su traición. Dije, no. Vas a coger lo que necesites si te vas hoy. Emily me miró, atónita. ¿Hoy? Sí, dije. Parpadeó varias veces y luego su rostro cambió. El orgullo volvió un segundo, intentando salvarla. ¿Entonces qué? ¿Yo también me voy? Inspiré hondo. Esa pregunta importaba más de lo que ella sabía. Porque hasta ese momento solo estaba segura de una cosa. Daniel tenía que irse. Emily era diferente. No era inocente, no. Pero era más joven, menos formada, aún estaba convirtiéndose en quien fuera a ser, y todavía cargaba con el daño de un padre que resolvía la culpa con dinero y la debilidad con mentiras. La miré con atención. Tu padre se va. En cuanto a ti, no vamos a hablar de eso hasta que digas toda la verdad. Frunció el ceño. ¿Sobre qué? Sobre todo, dije. Sobre tus gastos, sobre la universidad, sobre las mentiras que contaste, sobre lo que sabías de sus planes y sobre por qué me odiabas tanto antes siquiera de que yo te diera una razón. Se quedó mirándome. Luego, poco a poco, la rabia se le fue del rostro y dejó algo mucho más asustado en su lugar. Porque ahora entendía que esto no iba solo de una cena, ni de un coche, ni de la universidad. Yo estaba pidiendo la historia real. Y la había. Podía verla en sus ojos. Thomas y el señor Harry se retiraron al recibidor para darnos espacio, pero no demasiado, solo el justo para que el momento siguiente se sintiera dolorosamente privado. Emily miró a Daniel y luego a mí. Cuando habló, su voz era débil y temblorosa. Al principio no te odiaba. Esperé. Tragó saliva. Te tenía miedo. No era lo que esperaba. ¿Miedo de mí? Asintió, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Porque papá me dijo que si alguna vez descubrías lo que pasó con las deudas médicas de mamá y con el apartamento después de que ella muriera, nunca te casarías con él. Me dijo que si quería que sobreviviéramos, tenía que callarme y ponerme de su lado. Me dijo que, si sabías la verdad, nos dejaría sin nada. La habitación se volvió de hielo. Oí a Thomas dejar de moverse en el pasillo. Daniel giró la cabeza bruscamente hacia ella. Emily, para. Pero ella ya estaba temblando, con años de miedo y confusión rompiéndose por fin. No, gritó. Estoy cansada. Estoy cansada de mentir por ti. Di un paso hacia ella. ¿Qué verdad, Emily? Me miró a través de las lágrimas. Papá usó el dinero del seguro de mamá y casi todo lo de la venta del apartamento hace años, y se suponía que ese dinero era para cubrir sus cuidados y mi futuro, pero perdió una cantidad enorme en malas inversiones y deudas secretas. Luego, después de que ella muriera, siguió fingiendo que quedaba menos dinero por las facturas médicas. Facturas hubo, sí, pero no como él decía. Siguió pidiendo, tapando agujeros y mintiendo. Y cuando te conoció, me dijo que no arruinara las cosas porque tú eras nuestra oportunidad de volver a estar seguros. Me llevé la mano a la boca. Daniel dio un paso brusco al frente. Basta. Pero Thomas ya había regresado al salón y, por primera vez en todo el día, su voz sonó afilada. No dé ni un paso más, señor Brooks. Daniel se detuvo. Toda la casa parecía haberse abierto sobre un agujero profundo. De pronto, todas las explicaciones del último año encajaban. La presión por el dinero, la dependencia constante,
la urgencia alrededor de la casa, la falsa preocupación por la planificación a largo plazo, la culpa, el miedo, la manipulación. No había sido un egoísmo aleatorio. Había sido desesperación disfrazada de familia. Miré a Daniel, lo miré de verdad, y por primera vez no vi a un viudo afligido que necesitaba amor, sino a un hombre que había construido su vida ocultando una mentira con otra. Mi voz salió baja. ¿Te casaste conmigo porque te estabas hundiendo? No dijo nada. Emily respondió por él, sollozando ya sin control. Sí. La habitación volvió a quedarse inmóvil. Y entonces, antes siquiera de que pudiera decidir qué decir, sonaron unos golpes duros en la puerta principal, que seguía abierta. No fue el timbre cortés de antes. Fueron golpes. Secos. Oficiales. Todos se giraron. El señor Harris fue el primero en acercarse a la puerta y la abrió un poco más. En el porche había un policía uniformado junto a una mujer con una americana azul marino y una carpeta en la mano. La mujer miró más allá de él, directamente a Daniel, y dijo: «Daniel Brooks, necesitamos hablar con usted de inmediato sobre una denuncia formal y unos documentos financieros relacionados con la herencia de su difunta esposa». Y el agente añadió unas palabras que hicieron que Emily soltara un grito. También debe saber que el nombre de su hija aparece en uno de los registros de transferencia. El grito de Emily rebotó contra las paredes y pareció sacudir toda la casa. Durante un segundo, nadie se movió. El policía permanecía en el porche con el rostro calmado, una mano cerca del cinturón, no amenazante, solo firme. La mujer a su lado tenía el aspecto de alguien que se había pasado la vida leyendo papeles capaces de arruinar mañanas enteras. Sujetaba una carpeta contra el pecho y mantenía los ojos fijos en Daniel. Mi abogado, Thomas, dio un paso al frente de inmediato. «Agente, soy Thomas Reed, abogado de la señora Parker. Por favor, pasen». El agente hizo un breve gesto de cabeza. La mujer de la americana entró con él. Daniel parecía querer salir corriendo, pero no tenía a dónde ir. Emily seguía junto a la pared, llorando con tanta fuerza que tenía que taparse la boca. La mujer se presentó primero. «Me llamo Karen Whitmore. Represento a la abogada que lleva las cuestiones financieras reabiertas relacionadas con la herencia de Susan Brooks». Luego el agente dijo: «Soy el agente Neil. No vamos a detener a nadie en este momento. Estamos aquí porque esta mañana se presentó nueva información y necesitamos aclaraciones antes de que esto vaya más lejos». Aclaraciones. Esa palabra sonaba suave para algo tan afilado. Yo seguía de pie junto a la ventana, con las manos frías y la espalda recta. Ya me habían humillado, mentido y utilizado. No iba a derrumbarme ahora. Karen abrió la carpeta y miró directamente a Daniel. «Señor Brooks, se han revisado registros vinculados a la herencia de su difunta esposa después de que surgiera una preocupación sobre el manejo anterior de activos y actividades posteriores de transferencia. Esta revisión comenzó por preguntas relacionadas con reclamaciones de propiedad y dependencia, y porque ciertas cifras de documentos antiguos no coinciden con declaraciones de apoyo más recientes». Daniel soltó una risa débil. «Esto es ridículo». Karen no se rió. «Lo es». Eso lo dejó callado. Emily miraba de una cara a otra como si no fuera capaz de seguir el ritmo. El rímel se le había corrido un poco bajo los ojos, haciéndola parecer mucho más joven y más triste de lo que yo la había visto nunca. Entonces preguntó, con voz temblorosa: «¿Por qué ha dicho que mi nombre aparece en uno de los registros de transferencia?» Karen se giró hacia ella con una expresión más amable. «Porque uno de los documentos incluye una línea de conformidad con tu nombre relacionada con una posición de dependencia financiera y con conocimiento previo de movimientos de cuentas». Emily negó con la cabeza de inmediato. «No sé ni lo que significa eso». El agente dijo: «Significa que tu nombre se utilizó de una manera que sugiere que sabías algo sobre ciertos acuerdos financieros». Vi cómo el miedo se extendía por su rostro. «Yo no lo sabía», susurró. Daniel por fin dio un paso al frente. «Esto se está yendo de las manos. Emily no entiende nada de esto. Nunca estuvo implicada en decisiones de la herencia». Karen bajó la vista hacia la carpeta y luego volvió a mirarlo.
Puede que sea cierto, pero su nombre aparece. Así que solo hay 3 posibilidades. O firmó algo que no comprendía, o alguien utilizó su nombre sin que ella lo supiera del todo, o alguien está mintiendo ahora. Nadie habló. Esa es la cuestión con la verdad cuando por fin entra en una habitación. No grita. Simplemente deja a la gente con menos sitios donde esconderse. Thomas habló después, tan calmado como siempre. Por el bien de todos, creo que ayudará a ir parte por parte. Karen asintió. De acuerdo. Sacó varios papeles de la carpeta y los colocó ordenadamente sobre mi mesa de centro, justo sobre la madera pulida donde normalmente tengo flores y álbumes de fotos. Casi parecía cruel ver los problemas legales extendidos en el centro de mi casa. Señaló el primer documento. Esto se refiere al cobro del seguro de vida de Susan Brooks. Luego el segundo. Esto se refiere a la venta del apartamento después de su muerte. Y el tercero. Y esto se refiere a declaraciones posteriores presentadas para respaldar reclamaciones de recursos limitados y necesidad por dependencia. Miré a Daniel. Él miró los papeles, no a mí. Karen continuó, hablando con la claridad suficiente como para que hasta un niño pudiera seguirla. Después de que Susan murió, había más dinero disponible del que los registros posteriores hacían creer. Una parte se usó correctamente. Otra parte no quedó claramente justificada. Hay señales de pérdidas importantes, deudas privadas y explicaciones engañosas dadas después. Algunas de esas explicaciones parecen haberse repetido más tarde al pedir ayuda económica a otras personas. A otras personas. No hacía falta que dijera mi nombre. Entendí perfectamente. Daniel no solo me había mentido sobre necesitar ayuda ahora. Llevaba años mintiendo sobre lo que se perdió, lo que se debía y lo que quedaba. La voz de Emily se quebró. Papá, ¿robaste el dinero de mamá? Él se giró hacia ella. No, pero la respuesta llegó demasiado deprisa. No con suficiente rabia, no con suficiente dolor, solo deprisa. Karen dijo, usemos las palabras con cuidado. En este momento, la preocupación es por tergiversación y uso indebido, no una conclusión penal definitiva, pero hay preguntas muy serias. Emily se cubrió la cara. No puedo con esto. Ese fue el primer momento en que vi de verdad a la niña atrapada dentro de la joven que me había insultado. No la boca insolente, ni los zapatos caros, ni los hábitos egoístas. La niña, la que había sido alimentada con medias verdades y miedo hasta aprender a sobrevivir dentro de ellos. No excusaba en lo que se había convertido. Pero explicaba cómo llegó hasta ahí. Dije en voz baja, Emily, mírame. Bajó las manos lentamente. ¿Alguna vez firmaste papeles que te daba tu padre sin leerlos? Sus ojos fueron hacia Daniel y luego volvieron a mí. Algunas veces, dijo. Para cosas de la universidad, del seguro, no sé. Él me decía, firma aquí, es solo papeleo. Karen miró a Thomas y luego a la gente. Eso ayuda. Daniel ladró, no, no ayuda. Thomas respondió antes de que nadie pudiera hacerlo. En realidad sí, porque plantea otra pregunta sobre hasta qué punto esas firmas fueron realmente informadas. La mandíbula de Daniel se tensó. Emily lo miró con incredulidad. Tú me dijiste que eran formularios normales. Él respondió de golpe, lo eran. Karen levantó una hoja ligeramente. Uno de ellos no lo era. Uno de ellos parece respaldar la idea de que sabías de cierto plan de dependencia del hogar ligado a una futura posición sobre la vivienda. Emily volvió a parecer perdida. Ni siquiera entiendo esa frase. Me acerqué y se lo dije en palabras sencillas. Significa que un papel hace parecer que sabías que tu padre estaba organizando las cosas para que los dos siguierais protegidos con mi dinero y mi casa. Se le cayó la boca. No, no, yo nunca supe eso. Daniel se frotó la frente con fuerza, como si pudiera aplastar el problema. Todo esto está siendo tergiversado. Karen mantuvo el rostro frío. Entonces explíquelo. Eso es lo que hace la verdad. Obliga a hacer preguntas simples. Explíquelo. Daniel caminó una vez sobre la alfombra, luego otra. Finalmente se detuvo y me miró con una cara cansada y enfadada.
¿Quieres tanto la verdad, Linda? Bien. Señaló los papeles. Sí, gasté demasiado después de que Susan muriera. Sí, hice malas inversiones. Sí, había deudas. Y sí, me avergonzaba. ¿Ya estás contenta? Nadie respondió porque la vergüenza no era toda la historia. Él siguió. Intenté arreglarlo. Cada año pensaba que podía darle la vuelta. Cada año iba a peor. Emily necesitaba estudios, un coche, estabilidad. No quería que supiera lo mal que estaba todo. Emily lo miró fijamente. Entonces a mí también me mentiste. Él la miró y, por primera vez, había algo parecido a culpa real en su cara. Intentaba protegerte. Ella casi se rió entre lágrimas. No, estabas protegiendo la versión de ti mismo en la que querías que la gente creyera. Eso le dio de lleno. Lo vi. Y una pequeña parte de mí se sorprendió al sentir algo parecido al orgullo por ella al decirlo. Karen hizo la siguiente pregunta. ¿Le contó a la señora Parker toda la verdad sobre sus finanzas antes del matrimonio? Daniel guardó silencio. Thomas respondió por él. Según lo que he revisado, no. Karen asintió una vez y anotó algo. Luego preguntó, ¿le dijo alguna vez a la señora Parker que pensaba presentar documentos relacionados con el título de propiedad de su casa? No, dije yo antes de que Daniel pudiera hablar. Me miró de golpe, pero me mantuve firme. No lo hiciste, dije. Fuiste a mis espaldas. El agente Neil volvió a hablar por fin. Señor Brooks, precisamente por eso estamos aquí. Cuando empiezan a cruzarse cuestiones de herencia, reclamaciones por dependencia y maniobras sobre propiedades, resulta muy importante saber quién sabía qué y cuándo. De repente mi casa se sintió demasiado pequeña para contener toda la verdad que había dentro. Necesitaba aire. Fui a la puerta trasera, la abrí y salí un momento al porche. El sol de la mañana ya estaba más alto. Los pájaros se movían en el arce. En algún punto de la calle un perro ladró. Sonidos normales, sonidos hermosos, sonidos de un mundo que no se había detenido aunque el mío se hubiera resquebrajado. Rachel siempre decía, el dolor se vuelve más fácil de soportar cuando alguien por fin lo nombra. Y la verdad es que eso estaba ocurriendo ahora. Seguía doliendo, pero al menos ya no me estaba ahogando en la niebla. Un minuto después oí unos pasos suaves detrás de mí. Emily. Me giré. Estaba justo dentro del marco de la puerta, abrazándose a sí misma. Por una vez no tenía ningún comentario afilado preparado. Ni una mirada de desprecio, ni esa pequeña sonrisa arrogante. Solo un rostro cansado y asustado. Sé que seguramente me odias, dijo. Pensé en mentir. No lo hice. No te odio, Emily, pero me has herido profundamente. Asintió como si supiera que lo merecía. Fui horrible contigo. Sí, lo fuiste. Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas. Pensé que si conseguía hacerte sentir una extraña desde el principio, nunca te acercarías lo suficiente como para ver lo que estaba mal en nosotros. Papá siempre hacía parecer que, si hacías demasiadas preguntas, todo se vendría abajo y sería culpa mía. Dejé que esas palabras se asentaran un segundo. Luego le pregunté, ¿por eso me insultaste delante de mi familia? Bajó la mirada. En parte, y en parte porque estaba enfadada conmigo misma. Con todos, susurró. Con mamá por morirse, con papá por comportarse siempre como un débil, conmigo misma porque sabía que algo no iba bien y aún así seguí el camino fácil. Y contigo porque eras amable y eso me hacía sentir peor. Eso fue lo bastante honesto como para doler. La amabilidad a veces hace eso. Ilumina las partes de las personas que no quieren mirar. Me apoyé en la barandilla del porche y la observé con atención. ¿Entiendes por qué te corté todo esta mañana? Asintió enseguida. Sí. Dímelo de todos modos. Respiró con dificultad. Porque usé tu ayuda mientras te trataba como si no importaras. Porque tomé cosas que no me había ganado. Porque dejé que papá te hiciera quedar en ridículo en tu propia casa. Porque actué como si tu apoyo fuera mi derecho cuando en realidad era un regalo tuyo. Fue lo más claro que me había dicho en toda su vida.
Dije, bien. Aférrate a esa verdad. Puede que todavía te salve. Lloró más fuerte entonces, pero con más silencio. No sé qué pasa ahora, admitió. Yo tampoco lo sabía. Pero algunas cosas empezaban a quedar claras. Daniel no podía quedarse. El matrimonio, tal como yo lo había conocido, había terminado. Los problemas de dinero eran peores de lo que imaginaba. Y Emily estaba en una encrucijada en su vida. Podía seguir convirtiéndose en el reflejo de su padre o podía hacer el trabajo doloroso de convertirse en alguien mejor. Desde dentro oí a Thomas llamarme por mi nombre. Volví a entrar. Karen había guardado algunos papeles y había dejado otros extendidos en grupos separados. El agente Neil estaba cerca de la entrada, observando sin invadir a nadie. Thomas me miró. Linda, necesito tu decisión sobre la situación inmediata de residencia y los pasos formales de separación. Respondí sin vacilar. Daniel se va hoy. Las cerraduras se cambian hoy. Mis documentos sucesorios se actualizan hoy y quiero que se prepare una notificación por escrito. Daniel me miró como si todavía no pudiera creer que hablaba en serio. Linda, piénsalo bien. Ya lo he hecho. No, dijo, estás enfadada. Otra vez el viejo truco. Reducir mi claridad llamando la ira. Lo miré directamente a la cara. Estoy enfadada y soy cuidadosa. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Karen casi sonrió al oír eso. Emily se sentó despacio en el borde de una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Entonces dijo algo que ninguno esperábamos. Lo contaré todo. Daniel se giró tan rápido que sus zapatos rasparon el suelo. Emily, no lo hagas. Ella volvió a ponerse de pie, temblando, pero erguida. No. He terminado de callar por ti. El corazón me dio un golpe contra las costillas. Ese era el momento. El momento en que el silencio gana o pierde. Y por primera vez, ella eligió estar en su contra. Nos contó lo de las tarjetas de crédito que Daniel ocultaba a sus familiares cambiando las direcciones de correo. Nos contó que lo había oído en llamadas de madrugada suplicando prórrogas. Nos contó lo de un pequeño trastero que él mantenía y visitaba solo. Nos contó lo de unos papeles que una vez le hizo firmar diciendo, esto es solo un respaldo por si alguna vez necesitamos demostrar nuestra situación. Nos contó que a Daniel le molestaba cuando Susan hablaba de dinero de forma directa porque, según las palabras de Emily, mamá olía una mentira antes de que terminara de entrar en la habitación. Cuanto más contaba, más parecía Daniel encogerse y endurecerse al mismo tiempo. No por arrepentimiento, sino por quedar al descubierto. Luego Emily se secó la cara y dijo la peor parte. Hay una cosa más. La habitación se congeló. Me miró a mí, no a él. Unas semanas antes de que os casarais, oí a papá hablando con alguien. Dijo que si lograba instalarse en tu casa y mezclar lo suficiente las cosas, por fin podría respirar. Dijo que tú estabas sola y confiabas, y eso lo hacía más fácil. No sabía que se podía sentir un frío así estando dentro de casa. Hasta Thomas bajó la mirada un segundo. Daniel explotó. Ya está bien. Dio un paso hacia ella y el agente Neil se interpuso al instante. Ni un paso más, señor. Daniel se quedó inmóvil, respirando con fuerza. Nadie habló durante un largo momento porque lo que Emily acababa de decir arrancaba la última excusa suave que quedaba. Esto no era solo debilidad. No era solo miedo. No eran solo malas decisiones después del duelo. Era intención. Había visto mi soledad y la había tratado como una oportunidad. Había visto mi confianza y la había tratado como una herramienta. Me senté porque de pronto me sentí muy cansada. Yo había amado antes. Había enterrado a un buen hombre. Había vuelto a abrir mi vida con las manos temblando. Y este hombre había mirado todo eso y había pensado, más fácil. Esa era la palabra que más dolía. No útil. No segura. No amable. Más fácil. Durante un rato, la habitación se volvió práctica. Thomas llamó a un cerrajero. Karen explicó que habría una revisión adicional de documentos y que Emily quizá necesitaría su propio abogado más adelante,
dependiendo de lo que hubiera firmado sabiendo lo que era. El agente Neil hizo preguntas breves y tomó notas cortas. Daniel subió al piso de arriba bajo supervisión para hacer una maleta y recoger lo básico. Se movía como alguien que aún no podía creer que el mundo hubiera cambiado. Mientras él estaba arriba, llegó Rachel. Debió de llamarla Ben, porque vino rápido, con el pelo recogido y la preocupación escrita por toda la cara. En cuanto me vio, cruzó la habitación y me abrazó. «Mamá». Entonces por fin dejé caer unas pocas lágrimas. No grandes, solo las suficientes para admitir que estaba herida. Rachel miró alrededor de la habitación, vio a Thomas, vio a la gente, vio a Emily derrumbada en la silla, y entendió que allí había mucho más que una discusión familiar. Me besó en la sien y susurró: «Estoy aquí». Eso importó más de lo que puedo explicar. A veces la fuerza no consiste en estar sola. A veces consiste en dejar por fin que la gente adecuada esté contigo. Un poco más tarde llegó también Ben, alto, enfadado y esforzándose por no demostrarlo. Saludó a Thomas, asintió a la gente y luego miró hacia las escaleras con una expresión que decía muchísimo sin palabras. Cuando Daniel bajó con la maleta, la casa volvió a quedarse quieta. Se detuvo cerca de la puerta y me miró por última vez. «Linda», dijo, «no tenemos por qué destruirlo todo en un solo día». Respondí con la verdad más serena que tenía. «Lo destruiste mucho antes de hoy. Hoy solo es el día en que dejé de fingir». Luego miró a Emily. «Ven conmigo». Su cara cambió. Por un segundo pensé que lo haría. Ese viejo tirón de la costumbre, el miedo y la lealtad seguía viviendo en ella. Pero entonces me miró a mí, a Rachel, a Ben, a los papeles sobre la mesa, y por último volvió a mirar a su padre. «No», dijo. La boca de Daniel se tensó. «Emily». «No», repitió ella, esta vez con más firmeza. «Necesito quedarme y decir la verdad». Él la miró como si ya no la reconociera. Luego, sin decir nada más, salió. La puerta principal se cerró a su espalda con un golpe pesado que pareció recorrer las paredes y salir al jardín. Por primera vez en todo el día, la casa se sintió de verdad en silencio. Aún no en paz, pero sí honesta. Y la honestidad ya era un comienzo. Rachel preparó té, porque eso es lo que hace en una crisis. Ben llamó a Laura para decirle que llegaría tarde. Thomas se quedó para ayudarme a revisar los primeros documentos de separación. Karen dejó copias de las notificaciones formales y dijo que alguien del equipo de revisión de la herencia podría volver. El agente Neil se marchó después de dar una instrucción simple: que llamáramos si Daniel regresaba y causaba problemas. Poco a poco, la mañana se convirtió en tarde. Emily se quedó. No pidió comida. Apenas tocó el teléfono. No se sintió ofendida cuando Rachel le dio un vaso de agua y nada más. En un momento dado me miró y dijo: «Sé que ahora no me debes nada». Dije: «Eso es cierto». Asintió y bajó la mirada. Entonces me sorprendí a mí misma diciendo: «Pero deber y elegir no siempre son lo mismo». Rachel me miró y entendió al instante que aún no estaba perdonando a Emily, pero sí estaba dejando una pequeña puerta abierta a la verdad y al cambio. Esa tarde, después de que Thomas se fuera y el cerrajero cambiara la última cerradura, recorrí la casa habitación por habitación. La cocina, el pasillo, la habitación de invitados donde Emily había tirado ropa como si fuera la dueña del lugar. Mi dormitorio, el porche trasero. Toqué las encimeras, los marcos de las puertas, la vieja silla del comedor donde Mark solía sentarse. No porque la casa importara más que las personas, sino porque había sido el escenario donde aprendí algo doloroso y necesario. Un hogar sin respeto se convierte en una trampa. Un hogar con verdad, incluso una verdad dolorosa, tiene una oportunidad de sanar. Cuando volví al salón, Emily estaba sentada en el sofá, pequeña y agotada, con la carta de Susan en las manos. Levantó la vista hacia mí. Creo que mamá conocía mejor a papá de lo que yo jamás llegué a conocerlo. Dije: creo que también esperaba que algún día tú llegaras a conocerte mejor a ti misma. Eso la hizo llorar otra vez, pero suavemente. Rachel se llevó a los nietos a casa. Ben prometió volver por la mañana. La casa fue cayendo en la penumbra del atardecer.
Y justo cuando pensé que lo peor del día ya había pasado, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. Pero algo en mí dijo: contesta. Así que lo hice. ¿Diga? Una voz de mujer llegó al otro lado, mayor, nerviosa y tensa por la urgencia. Señora Parker. Sí. Soy Janet Collins. Hace años trabajé con la hermana de Susan en unos papeles de la herencia. Karen Whitmore me dio su número después de lo que salió hoy. Me dijeron que encontró la carta de Susan. Apreté más el teléfono. Sí, la encontré. La mujer respiró con dificultad. Entonces necesitas saber esto. Susan escribió más de una carta antes de morir, y la segunda nunca fue para Daniel. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿De qué está hablando? Su voz bajó hasta casi un susurro. Hay otra carta y, si lo que me contaron es correcto, explica por qué Susan dejó de confiar en su marido mucho antes de morir. También nombra a la persona que le ayudó a ocultar lo que hizo. Me quedé helada de pies a cabeza porque hay mentiras que esperas de un hombre débil. Pero los ayudantes secretos, esos son distintos. Esas son las personas que sonríen mientras tu vida está siendo reorganizada silenciosamente a tus espaldas. Miré hacia el otro lado del salón, donde estaba Emily. Ya me estaba mirando, asustada por mi expresión. Y cuando por fin encontré la voz, hice la pregunta que volvió a oscurecer la noche por completo. ¿Quién le ayudó? La mujer respondió, y el nombre que me dio era el de alguien que ya estaba dentro de mi casa. Por un segundo pensé que había oído mal a Janet Collins. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono hasta dolerme. ¿Qué ha dicho? Su voz volvió, baja y cautelosa. He dicho que la persona que ayudó a Daniel a ocultar parte de la verdad fue Emily. La habitación se quedó inmóvil. Frente a mí, Emily ya observaba mi cara con los ojos muy abiertos por el miedo. No podía oír las palabras exactas de Janet, pero con mi expresión le bastó para entender que algo había vuelto a cambiar. Me giré un poco y caminé hacia la ventana. Explíqueme eso, dije. Janet respiró hondo. Hace años, cuando Susan empeoró, empezó a revisar más papeles por sí misma. Encontró cifras que no cuadraban. Pensó que Daniel estaba moviendo dinero y ocultando deudas. Lo enfrentó más de una vez. Después de eso, se volvió muy cuidadosa. Hizo copias de papeles. Escribió notas. Incluso le dijo a su hermana que, si le pasaba algo, alguien tendría que mirar muy de cerca la historia financiera de Daniel. El corazón me golpeaba en los oídos. Entonces, ¿dónde encaja Emily? Janet respondió con suavidad. Susan creía que Emily había firmado al menos un papel sin entender del todo lo que era. Más tarde, Susan temió que Emily estuviera ayudando a su padre a guardar secretos, no porque fuera malvada, sino porque era joven, tenía miedo y le era leal. En la segunda carta, Susan escribió que Daniel le estaba enseñando a Emily la lección equivocada. Dijo que le estaba enseñando a ocultar la vergüenza en lugar de afrontarla. Cerré los ojos un momento. ¿Tiene usted la carta? Sí, dijo Janet. La hermana de Susan la guardó. Nunca la envió porque, después de que Susan muriera, todo se volvió doloroso y confuso, y luego la gente fue alejándose. Pero cuando Karen se puso en contacto con ella esta tarde por estas preguntas reabiertas, recordó la carta y me pidió que me pusiera en contacto enseguida. Podemos llevarla mañana por la mañana. Solté el aire lentamente. Gracias, señora Parker, dijo Janet con suavidad. Susan no la culpaba a usted. De hecho, por lo que recuerdo, temía que otra mujer pudiera entrar algún día en la misma tormenta. Escribió que, si eso pasaba, esperaba que esa mujer fuera más fuerte de lo que ella había sido. Eso me golpeó directamente en el pecho. Después de colgar, me quedé quieta unos segundos mirando hacia el jardín oscuro. La luz del porche iluminaba los escalones delanteros. Las nuevas cerraduras ya estaban puestas. Daniel se había ido. Rachel se había llevado a los niños a casa. Ben había prometido volver temprano. La casa estaba tranquila otra vez, pero no era el mismo tipo de silencio que antes me daba miedo. Este silencio tenía verdad dentro. Me giré.
Emily se levantó del sofá al instante. ¿Qué pasa? Estudié su rostro. Se veía cansada, con manchas de llanto y más joven que nunca. No porque se hubiera vuelto inocente. No lo era. Sino porque por fin se había roto la máscara dura y grosera que llevaba puesta. Dije con claridad, la mujer que me ha llamado dice que hay otra carta de tu madre. Y en esa carta, tu madre dice que ayudaste a tu padre a ocultar parte de la verdad. Emily se quedó blanca. No. Esa única palabra salió rota. No dije nada. Quería que hablara sin que yo llenara el silencio por ella. Dio 2 pasos atrás y luego se dejó caer con fuerza en el sofá. No lo sabía todo, susurró. Eso no bastaba. Me acerqué más y seguí de pie. Dime exactamente qué sabías. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Sabía que papá tenía problemas de dinero. Sabía que a veces me hacía firmar cosas. Sabía que mamá y papá discutían mucho por dinero antes de que ella muriera. Sabía que mamá pensaba que él mentía. Y después, cuando ella empeoró, papá no paraba de decirme que no la alterara, que no cuestionara las cosas, que no hiciera la vida más difícil. Tragó saliva. Luego, después de que ella muriera, me dijo que casi no quedaba dinero por culpa de las facturas del tratamiento y porque él estaba haciendo lo que podía. Dijo que la gente lo juzgaría si supiera lo mal que estaba todo. Dijo que teníamos que mantenernos unidos. Mantuve la voz calmada. ¿Y lo hiciste? Sí, susurró. Se cubrió la boca con una mano y lloró en silencio. Firmé papeles. Repetí lo que él me decía. Actué como si tuviéramos menos de lo que realmente teníamos. No entendía cada detalle, pero sí sabía lo suficiente como para saber que no era honesto. Y más tarde, cuando te conoció, dijo, por fin tenemos una oportunidad de volver a estar a salvo. Lo hacía sonar como si yo quería que nuestras vidas dejaran de derrumbarse, tenía que ser amable cuando hiciera falta y callarme cuando hiciera falta. La miré durante un largo momento. Entonces, ¿por qué fuiste cruel en lugar de amable? Esa pregunta cayó con fuerza. Porque, dijo entre lágrimas, ser amable contigo me hacía sentir culpable. Tú eras buena. Ofrecías ayuda. Confiabas en nosotros. Cada vez que lo hacías, me hacía recordar a mamá advirtiéndole a papá. Me hacía recordar que nada de esto estaba limpio. Así que me volví cruel. Ser cruel era más fácil que sentir vergüenza. Era una de las verdades más tristes que había escuchado en mi vida. A veces la gente hace eso. Cuando la bondad deja al descubierto sus malas decisiones, atacan a la persona bondadosa porque eso duele menos que admitir en lo que se han convertido. Me senté frente a ella. ¿Sabías que tu padre estaba intentando colocarse en una posición ventajosa con mi casa? Negó rápidamente con la cabeza. No del todo. Sabía que hablaba de seguridad y de no quedarse sin nada. Sabía que quería mezclar más las cosas, pero no sabía nada de los papeles de la propiedad hasta hoy. Te juro que esa parte es verdad. La creí, no porque mereciera una confianza fácil, sino porque a veces el dolor tiene un sonido que no se puede fingir, y el suyo ya no sonaba falso. Rachel volvió en ese momento. Antes se había dejado el suéter, pero en cuanto entró en la habitación y vio nuestras caras, supo que había pasado algo más. ¿Y ahora qué?, preguntó. Así que le conté lo de la llamada de Janet. Rachel escuchó en silencio, luego miró a Emily con esa tristeza afilada que solo una madre puede cargar. ¿Entiendes lo que hicieron tus decisiones?, preguntó. Emily asintió entre lágrimas. Sí. Rachel negó con la cabeza. No creo que todavía lo entiendas. La habitación volvió a quedarse muy quieta. Rachel se sentó en la silla junto a la chimenea y se inclinó hacia adelante. Mi madre volvió a amar después de perder a nuestro padre. Eso requirió valor. Abrió su casa, su dinero y su corazón a personas que no merecían todo eso. Tú la insultaste delante de su familia. Tu padre se aprovechó de su soledad y, aunque al principio fueras joven y tuvieras miedo, seguiste eligiendo el camino fácil cuando ya tenías edad suficiente para saber hacerlo mejor. Emily lloró más fuerte, pero Rachel aún no se suavizó. Estar herida no te da permiso para herir a otras personas.
Estar confundida no excusa la crueldad. ¿Me entiendes ahora? Emily asintió. Sí. Las observé a las dos y sentí dos verdades a la vez. Rachel tenía razón. Y Emily por fin estaba escuchando la verdad sin escapatoria. Dije, Rachel, ya basta por esta noche. Rachel se recostó, todavía enfadada, pero en silencio. Luego me giré hacia Emily. No vas a quedarte aquí esta noche como si no hubiera pasado nada. Su rostro se vino abajo. Por favor, susurró. No tengo a dónde ir. Eso no era del todo cierto. Tenía amigas. Tenía opciones. Pero quería seguridad. Y por primera vez en su vida, la seguridad tenía condiciones. Dije, puedes quedarte una noche en la habitación de invitados. Una noche. Mañana por la mañana, después de ver la carta y de volver a hablar con Thomas, decidiremos el resto. Esta noche no vas a tocar mis cuentas, mis archivos ni mis cosas. Y mañana, si hablas en serio cuando dices que vas a contar la verdad, la contarás toda. Asintió rápidamente. Lo haré. No más mentiras, dije. No más mentiras, repitió. Rachel también se quedó a dormir esa noche. Eso importó. No iba a quedarme sola en aquella casa con todo ese dolor todavía fresco. Ella ocupó la habitación del pasillo. Emily se quedó con la de invitados. Yo fui a mi dormitorio, me senté al borde de la cama y miré la foto de Mark sobre la cómoda. Hacía años que no la miraba de verdad. Sonreía en la foto, con un brazo alrededor de mí, los dos más jóvenes y quemados por el sol de un viaje a la playa que apenas podíamos permitirnos. Había tanta honestidad en esa sonrisa. Toqué el marco y susurré, lo siento. Ignoré las señales de advertencia. Luego añadí algo que no esperaba decir. Pero no lo siento. Finalmente me puse de pie. Dormí un poco aquella noche, no mucho, pero lo suficiente. A la mañana siguiente amaneció claro y luminoso. Ben llegó antes de las 9 con bagels y café. Thomas llegó 10 minutos después. Poco más tarde volvió Karen Whitmore con Janet Collins y una mujer mayor, delgada, con el pelo gris suave y los ojos cansados. La hermana de Susan. Se llamaba Elaine. En cuanto entró y vio a Emily, su rostro se llenó de dolor. Emily empezó a llorar antes de que nadie dijera una palabra. Tía Elaine, lo siento. Elaine levantó una mano con suavidad. Ya llegaremos a eso. Todos nos sentamos en el salón. La luz del sol se alargaba sobre el suelo. Los papeles volvían a cubrir la mesa de centro, pero ese día había un sobre aparte, separado de los demás. Elaine me miró. Susan escribió esto durante la etapa más dura de su enfermedad. Pidió que, si Daniel seguía eligiendo las mentiras y si Emily terminaba arrastrada por esas mentiras, esta carta fuera entregada a quien más necesitara la verdad. Empujó el sobre hacia mí. Lo abrí con cuidado. El papel temblaba en mis manos, no por el papel en sí, sino por lo que llevaba dentro. Leí en voz alta. Si estás leyendo esto, entonces Daniel ha seguido haciendo lo que yo temía que haría. Es un hombre débil cuando la vergüenza lo acorrala. En lugar de decir la verdad, se esconde, pide prestado, echa la culpa a otros y pide que los demás carguen con su miedo. Emily no es cruel de corazón, pero él le está enseñando hábitos terribles. Le está enseñando que sobrevivir importa más que la honestidad y que el silencio es lo mismo que la lealtad. No lo es. El silencio puede convertirse en traición. Si otra mujer entra en esta familia después de mí, espero que vea con claridad. Espero que se proteja. Y espero que algún día Emily aprenda que el amor sin verdad se convierte en veneno. Cuando terminé, nadie en la habitación quedó intacto. Elaine lloraba en silencio. Rachel miraba al suelo. Ben apretaba y aflojaba la mandíbula. Thomas se quitó las gafas un momento y se frotó el puente de la nariz. Emily sollozaba abiertamente. Y yo me quedé allí, con las palabras de Susan en mis manos, sintiendo algo que no había esperado. No venganza. No exactamente. Alivio. Porque una verdad dicha demasiado tarde sigue siendo una forma de luz. Miré a Emily. Tu madre te veía con claridad. Asintió,
llorando con fuerza. Lo sé. Entonces hice la pregunta que más importaba. ¿Qué eliges ahora? Nadie se movió. Nadie interrumpió. Emily se secó los ojos con ambas manos y dijo: elijo la verdad, aunque lo arruiné todo. Thomas habló con suavidad. La verdad puede arruinar lo que fue construido sobre mentiras. Eso no es lo mismo que arruinarlo todo. Ella asintió con dificultad. Entonces lo contaré todo. Y lo hizo. Explicó cada papel que recordaba haber firmado. Cada historia falsa que repitió sobre por qué se había ido el dinero. Cada vez que Daniel la preparó antes de hablar con otras personas. Cada vez que le decía que actuara agradecida al pedir ayuda y luego se burlaba de quienes se la daban. Cada vez que culpaba a Susan de ser controladora cuando en realidad ella solo hacía preguntas directas. Cada vez que usó la lástima para tapar el orgullo. Luego dijo una cosa más que completó todo el cuadro. La noche antes de la cena familiar, me contó: papá dijo que estabas empezando a hacer demasiadas preguntas. Dijo: si consigo hacerte sentir lo bastante pequeña, puede que dejes de intentar comportarte como parte de la familia y te limites a seguir pagando lo que necesitamos. Se rió al decirlo. Yo también me reí. Odio haberme reído. Rachel soltó un leve jadeo. Ben murmuró: increíble. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. El momento clave. El insulto. La humillación. La razón que había detrás. No había sido una falta de respeto al azar. Había sido una estrategia cruel y repugnante pensada para devolverme al silencio. Pero me habían calculado mal. Abrí los ojos y dije: gracias por decir la verdad. Emily me miró atónita. ¿Eso es todo? No, dije. Eso no es todo. La verdad es el principio, no toda la reparación. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar ahora. Todo el mundo escuchó. Tu padre está fuera de esta casa y fuera de mi vida. Thomas cerrará la separación y todas las protecciones legales. Yo cooperaré por completo con la revisión de la herencia y con cualquier investigación. En cuanto a ti, Emily, no voy a devolverte el dinero para la universidad ni el coche. Eso se acabó. Vas a aprender a sostenerte sobre tus propios pies. Asintió lentamente, aceptándolo. Continué. Puedes quedarte aquí 2 semanas, y solo en la habitación de invitados. Mientras encuentras trabajo, arreglas de forma honesta lo de tus estudios y decides dónde vas a vivir. Durante esas 2 semanas seguirás mis reglas en esta casa. Ayudarás con las tareas. Hablarás con respeto. Irás a terapia si quieres tener alguna posibilidad de reconstruir parte de tu vida de la forma correcta. Emily me miró sin poder creerlo. ¿Por qué harías eso por mí después de todo? Respondí con la verdad más grande que conocía. Porque el castigo enseña una lección, pero la misericordia, cuando tiene límites, puede enseñar un futuro. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Ben me miró y asintió despacio. Elaine se cubrió la boca y lloró más fuerte. Emily se derrumbó por completo. No me merezco eso. Probablemente no, dije. Pero tu madre esperaba que aún pudieras aprender. Y yo elijo no volverme cruel solo porque otros lo fueron conmigo. Ese fue el momento en que algo cambió en la habitación. No todo. No mágicamente. No de golpe. Pero lo suficiente. Karen Whitmore pasó otra media hora revisando los siguientes pasos. Thomas reunió declaraciones e hizo copias. Elaine abrazó a Emily, aunque todavía había dolor entre ellas. Janet prometió enviar notas adicionales que Susan había compartido con su hermana. Para el mediodía, la parte práctica del desastre ya estaba clara. Daniel se enfrentaría a una revisión formal por los asuntos de la herencia y por los registros sospechosos. Si aquello terminaba en sanciones civiles, devoluciones de dinero o algo peor, dependería de los documentos. Pero una cosa era segura. Había perdido la historia detrás de la que se escondía. Ya no podía presentarse como un viudo incomprendido que solo intentaba proteger a su hija. La verdad estaba ahora en papel y en voces distintas a la suya. Esa tarde,
Mientras Rachel me ayudaba a ordenar viejos archivos bancarios y Ben revisaba las cámaras exteriores y las cerraduras, Emily limpió la cocina sin que nadie se lo pidiera. Luego vino hasta la puerta donde yo estaba sentada y dijo: «Necesito contarte algo más». Levanté la vista. «¿Qué?». Respiró hondo. «En aquella cena, cuando te insulté, una parte de mí esperaba que lloraras y te fueras de la habitación. Pensé que luego papá te calmaría y nada cambiaría. Cuando sonreíste, en cambio, me asusté. Supe en ese mismo instante que había llevado demasiado lejos a la mujer equivocada. Eso estuvo a punto de hacerme reír en medio de toda aquella tristeza». «En eso tenías razón», dije. Por primera vez en toda la historia, una pequeña sonrisa temblorosa cruzó también su rostro. «Bien», añadí. «Recuérdalo el resto de tu vida». No me volví cercana a Emily de la noche a la mañana. Habría sido falso. La confianza no vuelve a crecer porque una mañana se vuelva emocional. Pero durante las 2 semanas siguientes, trabajó de verdad. Consiguió un empleo a tiempo parcial en la cafetería de una librería. Llamó a su universidad y organizó por sí misma una cita con ayuda financiera. Vendió algunas cosas caras que no había pagado. Les pidió perdón a Rachel y a Ben, y aunque fueron correctos más que cálidos, la escucharon. Y lo más importante, dejó de culpar a todo el mundo. Lloró a menudo. Yo también, aunque no siempre donde los demás pudieran verme. Terminar un matrimonio, incluso uno falso, sigue doliendo. Perder el sueño de ser amada duele. Admitir que la soledad me hizo ignorar el peligro. Eso también dolió. Pero además me sentía más fuerte cada día. La casa volvía a sentirse mía. Lo primero que hice fue quitar las fotos de la boda. Luego guardé las últimas cosas olvidadas de Daniel en 2 cajas para que Thomas las entregara correctamente. Después pinté la habitación de invitados. No porque la pintura cure el dolor, sino porque las paredes nuevas ayudan cuando ya te has cansado de mirar viejos errores. Al final de esas 2 semanas, Emily estaba en el recibidor con una maleta, una mochila y unos ojos que parecían mayores, pero de una forma mejor. Había encontrado una habitación para alquilar con una compañera de trabajo cerca de la cafetería. Seguiría trabajando y cursaría menos asignaturas por un tiempo. No era la vida fácil que esperaba antes, pero quizá la facilidad había sido el problema desde el principio. Me miró y dijo: «No espero perdón ahora mismo». Agradecí eso. Luego dijo: «Pero gracias por no dejarme seguir siendo la persona en la que me estaba convirtiendo». Eso se me quedó grabado. Le dije: «Tu madre te advirtió. La vida te castigó. Yo simplemente me negué a seguir rescatándote de la verdad». Lloró un poco, luego me abrazó con cuidado, como si me lo preguntara sin palabras. Tras un segundo, le devolví el abrazo. No porque todo estuviera sanado, sino porque algunas cosas empiezan con honestidad y paciencia. Luego se fue. Pasaron los meses. La parte legal avanzó lentamente, como suelen hacerlo estas cosas, pero avanzó. Las mentiras de Daniel siguieron deshaciéndose. Las protecciones de la propiedad se mantuvieron. El camino de la herencia de mis hijos quedó asegurado. Él envió cartas al principio, luego excusas, luego silencio. Yo no respondí a ninguna. Rachel volvió a venir todos los viernes por la tarde, como hacía después de la muerte de Mark. Ben arregló la puerta trasera y bromeó diciendo que mi casa tenía ahora más defensas que un banco. Un día, Mason, mi nieto, me preguntó si estaba bien, y le dije la verdad. «Sí, cariño. Estoy triste por algunas cosas, pero estoy bien porque dejé de permitir que las malas personas decidieran cuánto valgo». Él asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. Los niños entienden más de lo que los adultos creen. Un año después, Emily vino con una tarta comprada y una sonrisa nerviosa. Había conservado su trabajo, había vuelto a la universidad con cuidado y seguía yendo a terapia. Hablaba más suave ahora, pero no con debilidad, sino con honestidad. Volvió a pedirme perdón, no con un gran discurso, solo de forma clara y sencilla. Luego dijo que había estado leyendo las cartas de Susan una y otra vez. «¿Y qué aprendiste?», le pregunté.
Respondió que el silencio puede parecer seguro cuando tienes miedo, pero a veces el silencio es precisamente lo que ayuda a destruirlo todo. Asentí. Esa era la lección. No solo para ella. También para mí. Porque yo había guardado silencio durante mucho tiempo. En silencio cuando empezaron los pequeños insultos. En silencio cuando las peticiones de dinero se volvieron expectativas. En silencio cuando mi hogar empezó a sentirse cada vez menos mío. En silencio porque tenía miedo de volver a perder el amor. Pero el amor verdadero no crece dentro de un silencio que protege mentiras. El amor verdadero se pone al lado de la verdad. Incluso cuando la verdad incomoda. Eso fue lo que por fin aprendí a los 66 años en mi propio salón, delante de la gente que quiero, cuando una chica maleducada intentó hacerme sentir pequeña y el hombre con el que me casé eligió su falta de respeto por encima de mi dignidad. Pensaron que mi silencio significaba debilidad. Se equivocaban. Mi silencio estaba terminando. Y cuando terminó, todo cambió. Así que, si estás escuchando mi historia y tu corazón te ha estado advirtiendo sobre alguien, escucha esto. Confía en tu instinto. No sigas llamando confusión a la crueldad para siempre. No llames bondad a que se aprovechen de ti. No sigas pagando tu propia humillación con tu paz. Habla pronto. Pon límites claros. Y no olvides jamás que ser una persona amorosa no significa ser ciega. En cuanto a mí, me quedé con mi casa. Me quedé con mi dignidad. Mantuve a mis hijos cerca. Y poco a poco conseguí algo mejor que la venganza. Recuperé mi vida. Y eso, al final, valía mucho más que la universidad, el dinero, un coche o cualquier otra cosa que ellos pensaran que me estaban quitando. Si esta historia te llegó al corazón, tómate un segundo para dar me gusta, comentar y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Me llamo Linda Parker, y esa fue la última vez que alguien en mi casa confundió mi bondad con debilidad.